Bueno, en relación a esta naturaleza y su interacción con el ser humano, esta naturaleza que de alguna forma parece resumir la potencialidad de lo divino, la representación de lo divino, bueno, es una constante de este tipo de cine. Decíamos, en Ter Stegen aparece con la forma de este mar calmo por momentos y embravecido por otros, y de alguna forma hay un sincretismo con lo que le está pasando al pescador. Es como si el mar funcionara de un modo expresionista, como alegoría de los procesos interiores del pescador, del protagonista. Nosotros, cuando llegue el momento de analizar Alemania, veremos en profundidad lo que es el expresionismo, pero inevitablemente vamos a trazar algunas similitudes en este cine nórdico sobre cuáles son los postulados del expresionismo. Bueno, el primero, y quizás el más importante, que ya les digo, retomaremos luego en Alemania, es este: el expresionismo viene a representar, ya sea en el cuadro, en la obra de teatro o en la pantalla cinematográfica, el interior humano volcado hacia el exterior, hacia el contexto, hacia las fuerzas naturales o urbanas también, porque el expresionismo alemán va a ser mucho más urbano que natural, pero bueno, en este caso naturales. Lo que decimos es: el interior humano se irradia hacia el exterior, y ese exterior de alguna forma se subyuga, es dominado por el interior desatado de la psicología, de la espiritualidad humana. Es decir, es un proceso desde el interior hacia el exterior, donde el exterior es conquistado por estas fuerzas internas de los seres humanos. Esto se opone a la otra corriente, también de origen pictórico, que bueno, es de origen francesa en realidad, que es el impresionismo. El impresionismo, por el contrario, dice que las fuerzas naturales, sobre todo la luz, por eso es tan importante en el impresionismo las pinceladas que representan el uso de la luz y sus efectos. Esto se puede ver en Manet, en Cézanne, en Renoir y demás. Bueno, el impresionismo lo que dice es que las fuerzas exteriores homogeneizan al ser humano al punto de borrar su individualidad. La luz borra la individualidad, borra el interior del ser humano, de alguna forma lo absorbe, porque justamente la fuerza natural, la fuerza de la luz, es mucho más grande que la individualidad humana. Bueno, esto es un proceso totalmente opuesto. Fíjense, desde el interior hacia el exterior en el expresionismo, desde el exterior hacia el interior en el impresionismo. Bueno, estas diferencias queríamos marcarlo, si bien ya lo vamos a profundizar cuando veamos cine alemán y cuando veamos cine francés. Ahora decíamos, estas fuerzas naturales que se relacionan con los seres humanos, con los personajes de la película, los podemos ver tanto en Ter Stegen, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en La carreta fantasma, en la película de Stroheim. Bueno, en esa película se ve como la noche y los demonios liberados por las horas de la noche larga en el invierno, en los territorios nórdicos saben que la noche en invierno es mucho más larga que el día. Bueno, un poco como pasa aquí en el sur, en la parte más austral. El frío, la noche, son fuerzas que de alguna forma representan entes, representan demonios o representan personajes míticos que vienen a interactuar y en alguna forma también a atormentar a los seres humanos. Bueno, aparece en La carreta fantasma, aparece también en esa película que yo les mencioné la clase pasada, Vampir, la bruja vampiro, que está en YouTube, si pudieron verla, dirigida por Carl Theodor Dreyer. Dreyer fue quizás es el cineasta
danés, él es de origen dinamarqués, más famoso y trascendente de la historia del cine, porque bueno, él luego se fue a trabajar a Francia y es considerado uno de los directores más importantes en cuanto al código cinematográfico. Tiene quizás la que sea una de las películas mejor valoradas en la historia del cine, en toda su historia, que es La Pasión de Juana de Arco. Es una película que luego analizaremos. Esa película está hecha en Francia, no está hecha en Dinamarca ni en Suecia, y no forma parte de este periodo, por eso no la hemos incluido. Pero bueno, sí, yo les mencioné a Vampir, a la bruja vampiro, porque si bien Dreyer no fue una gran influencia dentro de este tiempo, él de alguna forma alcanzó trascendencia después, sí me parece importante que lo podamos conocer y que lo podamos mencionar. Bueno, en La Bruja Vampiro también aparecen, si se quieren, estos demonios de la noche en forma de vampiros. También aparece en Déjame Entrar, esa película que yo les dije que es de hace muy poquitos años atrás, y que de alguna forma entendía yo representa de mejor manera o de la manera más auténtica la herencia de este tiempo que estamos analizando. Si nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles fueron los alcances del cine nórdico, del cine de terror espiritual y psicológico nórdico? Podríamos mencionar casi todo el cine de terror construido en los Estados Unidos y en Occidente a partir de la década del 50 y 60, pero en cuanto a los postulados identitarios propios de la cultura nórdica, Déjame Entrar, con la brecha en el tiempo que tiene con el cine nórdico de la década del 10 y del 20, es la película, o forma parte de un conjunto de películas que mejor lo representan. Casi 100 años de distancia entre toda la corriente y Déjame Entrar, y si la pudieron ver o si la van a ver, van a notar cuántas cosas se conservan y se repiten en cuanto a este compendio de películas de este momento histórico, y esta película que es mucho más cercana a nosotros. Bueno, la naturaleza, la noche, el frío y sus demonios también aparecen desarrollados acá. Mencionábamos también la película El Viento, la película que hizo Victor Håström fuera de Suecia en otro momento, pero que de alguna forma se llevó consigo los postulados de esta herencia del cine nórdico. Bueno, en la película El Viento, justamente el factor natural que determina todo el devenir de la película es el viento, una fuerza natural que funciona a modo de una fuerza de predestinación, de destino inevitable. Bueno, el viento, otra fuerza natural que aquí aparece con la misma fuerza con la que aparecía en las latitudes nórdicas, solamente, bueno, que esa película está hecha en los Estados Unidos. Y otra película que se menciona en el apunte, que es muy interesante, que se llama Los Proscriptos. Es una película que, si bien no habla específicamente de una fuerza natural, sí habla de una relación muy importante entre el ser humano y la naturaleza, que de alguna manera define la vida campesina que se retrata en la película. Es decir, si se quiere, el intento de construir una sociedad dentro de lo que es las condiciones climáticas en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, el intento de construir una sociedad somete a los seres humanos a una rigidez, a una forma de vida muy ortodoxa que por momentos se vuelve insoportable para los seres humanos, y aparecen ciertos lugares, ciertos sectores de la naturaleza que funcionan como refugios para la libertad, ¿no? Como para que se entienda, es tan rígida y tan dura la vida nórdica en cuanto al confinamiento. Nosotros, que ahora estamos un poco viviendo un confinamiento obligado por este fenómeno que está pasando del coronavirus,
bueno, podemos llegar a entender muy, sutilmente cómo es la vida del nórdico y cómo esto define su personalidad y cómo de alguna forma se siente que la libertad está coartada por las fuerzas naturales que se despliegan y por la sociedad que se tuvo que construir en base a esas fuerzas naturales. Entonces en los proscriptos se ve como esta huida a la montaña que se da en un momento es un grito de libertad desgarrador, si se quiere también irracional, y que en algún punto también puede llevar a un destino trágico, pero que es necesario para algunas personas con ciertas características. Bueno, toda esta relación con la naturaleza es la que de alguna forma define los contenidos del cine nórdico. Lo que vamos a analizar a continuación es la forma técnica de las películas de este periodo.